Mateo 7, versículos del 1 al 5. Qué feo acomodan esos cuates esa pantalla. Hasta me dan ganas de hacerles un bastidor y que se cuelgue y se descuelgue nada más, porque se ve horroroso eso. Dice, fíjese bien lo que dice la Biblia. No juzgues para que no seas juzgado. ¿Cuántos juzgamos? Piense, vaya pensando. ¿Cuántos juzgamos la actitud de los demás? ¿Verdad? ¿Cuántos decimos, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es esto? ¿Por qué el otro? Pero la Biblia nos está enseñando, así como hace 8 días, a ayudar a los demás. Hoy nos va a enseñar la palabra de Dios a no juzgar a las demás personas. Dile al de al lado, va a estar difícil obedecer esta palabra, ¿verdad? No juzgues para que no seas juzgado. Dice, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Mire, yo el primer versículo no lo entendía, bueno, se me hacía fácil. Pero este versículo, el segundo, porque así como juzgas, ¿qué dice? Vas a ser juzgado. Ah, qué tremendo, porque sabe que el cristiano a veces tiende a juzgar severamente, duramente a los demás hermanos. O hay pastores que de verdad, el otro día platicábamos el miércoles, tenemos una clase, y platicábamos sobre uno de los dones del Espíritu Santo, que es la misericordia, ¿sí? Algún hermano, hermana me dijo, yo quiero hacer misericordia con los demás. Y yo lo que veía hoy, bueno, a partir del miércoles, porque me quedé pensando, me dice, como orar por ellos, como ayudarlos, y me quedé pensando y dije, sí es bueno esa parte, pero la misericordia que habla Dios es esta precisamente, no juzgues a los demás. Hay gente que es muy severa para establecer un juicio, ¿verdad? Y entonces, así como establecemos un juicio, cuando me toque a mí, con esa misma manera que yo juzgué, me van a juzgar, dice, y con la medida que midas, serás medido. Amén. Dice, ¿y por qué? Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar tantito. Y con la medida que mides, serás medido. Entonces, usted ya está reflexionando, ¿verdad? ¿Sí, amén o no amén? Amén. ¿Ya está reflexionando en la palabra? O sea, algo que tendemos a hacer es juzgar a los demás. Ahora, quiero que mire aquí que la Biblia no dice que solamente a los cristianos. Yo creo que generaliza la palabra de Dios. O sea, ni juzgar ni a los cristianos, ni juzgar a los del mundo, ¿verdad? Antes, cuando yo recién llegué a Cristo, pues ya ve que a uno lo sacan de la idolatría y lo sacan de todas esas cosas. Y uno, pues, mariano, guadalupano, trinitario, pues viene aferrado con la virgencita, ¿no? Y entonces cuando veía, tomé una actitud negativa, caí en un mal juicio. Cuando veía las peregrinaciones el 12 de diciembre, yo decía, hijos del diablo, inconversos, incircuncisos, se van a ir al infierno. No había nada de misericordia, ¿o sí? Entonces con el tiempo he aprendido que algo que debes de hacer es orar por esas personas, interceder por esas personas. No son cristianas, pero están en idolatría. Y algo que debemos de hacer nosotros, en lugar de juzgar o criticar, es orar e interceder por esas personas. ¿Qué dice el estudio que le voy a dar hoy? Dice, vamos específicamente a Mateo 7:1, hijo. Dice, Mateo 7:1 es una de las afirmaciones en las que más cae el cristiano. Mateo 7:1 dice, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Alguien ha leído Mateo? Amén. Y así empieza, ¿verdad? No juzgues para que no seas juzgado, pero es el que más rompemos. Es un mandato. Yo le pregunto, así como suena la palabra, no juzgues para que no seas juzgado, ¿es un mandato? ¿No juzgues? ¿Sí, amén o no amén? Y es uno de los mandatos que en más ocasiones quebrantamos, ¿verdad? Hay algunos otros como 1 de Juan 4:16. Hay gente que se aprende algunos ciertos
versículos de la Biblia. Miren, se aprende esa: no juzgues para que no seas juzgado. Juan, ¿vale? Primera de Juan 4:16, y dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y algo más, ¿verdad? Juan 8:7. Juan 8:7. Dios es amor, diga conmigo, porque así lo resumen ¿verdad? Dios es amor. Y Juan 8:7 dice: y como insistieran en preguntarles, él enderezó y él les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, será mejor que ¿qué? Uno se lo sabe de memoria, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No juzgues para que no seas juzgado. Dios es amor, y el que ama a Dios, Dios está con él. Amén. Nos aprendemos esos 3 versículos, pero lo hacemos de una manera, hermana, no de entender la Biblia, no de que nos interesen las Escrituras, sino como para hacernos un eslogan, así. Díganme un eslogan de Vancouver. ¿Vancouver tiene eslogan? ¿O alguna empresa que tenga eslogan? Sears te entiende. Sears te entiende, ¿no? Entonces así lo usa el cristiano, así lo usa. Dios es amor, es un eslogan. Es algo como que, para que vean que soy bien cristianazo. Pero no es para que no demuestran que se interesan en las Escrituras, que se interesan en el estudio de la palabra de Dios. No lo demuestran. Y aparte, usamos algunos versículos bíblicos como eslogan de nuestra vida, siempre y cuando, amados hermanos, se ajuste a nuestra manera de vivir. O sea, a veces, como decían los alcohólicos, nos la acomodamos. Antes los alcohólicos nos acomodábamos la literatura, y ahora no nada más la literatura, sino hasta la Biblia, ¿verdad? Nos acomodamos la situación. Entonces, pero eso no es así. A usted le debe de interés. Mire, estaba otra vez viendo un estudio y decía un pastor muy conocido: al menos debe de leer usted un capítulo diario de la Biblia. Al menos un capítulo, para que digan que usted la está estudiando. El hecho de que la gente, así como hace de los versículos mal uso, no nos da la razón para desechar tal versículo, pero sí para entender el versículo. Mateo 7 es un correctivo para todo aquel que llega a Cristo. ¿Está aquí? Amén. Mateo 7 es un correctivo para todo aquel que llega a Cristo. Normalmente en el mundo juzgábamos, criticábamos, enjuiciábamos. Pero aquí es algo que nos va a corregir. O sea, el cristiano nos debería de enseñar primero: no juzgues. No juzgues, no vino mamá, ni Carla, ni Mariana. Mariana está. Sí vino Mariana, hijo. Es necesario para muchos cristianos, ¿verdad? Primero algo que tenemos que hacer es oír. Diga conmigo: escuchar. La Biblia dice: no juzgues. Tengo que escuchar. ¿Sabe que a veces no escuchamos? ¿No hay otro? ¿Sabe que a veces no escuchamos, amados hermanos? Empezaba en la mañana. Le decía yo a mi esposa, me faltaban darle 200 pesos, 203 pesos de cambio de lo que compré para lo que vamos a comer hoy. El talento. Y yo me acordaba que había dejado los 203 pesos. Pero ya después me dijo mi esposa: no, es que no, sí te los dejé ahí. No me los diste. Entonces se salió y ya dije: compré unos tornillos para arreglar la camioneta de mi cuñado, y le agarré los 200 pesos y ya no puse el cambio. Y le digo, no me acuerdo qué le dije, algo salió al tema. Y me dice: pero es que los dos, espérame, no escuchas.
escucha primero. Escucha primero. Pero hay algo que el cristiano no tiene. Se le olvida escuchar. ¿Se acuerdan del mandamiento que les dio Jesús al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan que se lo prediqué? ¿Cómo empieza? Se lo acabo de predicar hace como un mes y medio. ¿Cómo empieza, Isabel? Escucha, oh Israel. O sea, algo que quiere Dios es que oigamos, que escuchemos. Entonces, este es un correctivo en Mateo 7:1, y si usted y yo dejamos que este correctivo, este mandamiento nos moldee, entonces vamos a ser buenos cristianos. ¿Amén? Amén. ¿Sí está bien? ¿Está aquí o no está aquí? Sí, amén. Entonces, hermano, no juzgamos en el sentido de ejercer una vida vigilante con justicia o individual. Nosotros no, porque vamos a confiar que Dios siempre va a ser el que va a ejecutar su justicia. Si sabe que tenemos un Dios justo, y a veces nosotros queremos arreglar las cosas por nuestra propia mano y juzgamos. ¿Sí, amén o no amén? Pero el que siempre va a hacer las cosas con justicia es Dios. Mire, yo a veces difiero de que muchos hermanos son robados, son defraudados, y a veces hay pastores que dicen, no, demándalo, no, mételo, lo deberías de meter a la cárcel, no son tus cosas, son las cosas de Dios. Y yo a veces les pregunto, ya mi esposa ya sabe que no me quedo callado, a veces quisiera que Dios me tape el boca, ¿verdad? Y le digo, pues no, que Dios es justo, y la venganza ¿de quién es? De justicia, de Dios. Entonces, a veces nosotros juzgamos y criticamos y no operamos en todo el sentido de la palabra de que Dios es justo, y el que va a hacer justicia es Dios. Amén. Amén. Sí, Señor, ya van 2 veces que me dices, pero ahorita. Dios es justo. En segundo lugar, dice, no juzguen, no significa que apaguemos nuestros cerebros, tampoco, ¿verdad? En otra parte de la Biblia se nos advierte que no creamos a todo espíritu. Primera de Juan 4:1. Voy a hacer una comparación entre no juzgues y no le creas a todo espíritu. ¿Qué es esto? Dice, amados, no creas a todo espíritu, sino probad a los espíritus. Voy a hacer una comparación. Simplemente, amado hermano, debemos de ser personas con discernimiento. ¿Alguien vio ayer el evento de Muna? Nadie lo vio. De lo que se perdió. Yo ni vi el partido por ver a Muna. De lo que se perdió, ¿verdad? Porque ayer algo que decía, hay personas inteligentes, pero también hay personas sabias. Y una persona sabia tiene discernimiento, ¿sí? Uno sabe, cuando dice aquí, no le creas a todo espíritu, es porque tienes que aprender a discernir. ¿Pero qué te va a dar el discernimiento? La sabiduría. ¿Y cómo vas a recibir la sabiduría? Alguien dígame, ¿cómo vamos a recibir sabiduría de parte de Dios? Pidiéndola, dice la Biblia. Si alguien es falto de sabiduría, pídale a Dios, que Él dará abundantemente sin reproche. Pero como no tenemos comunión con Dios, ¿cómo le pedimos ser sabios? Entonces, ¿cuántos quieren de aquí ser sabios? ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. Amén. Pídale a Dios que Él dará, ¿cómo, David? Abundantemente y sin reproche. Y sin reproche. O sea, mire, aunque hayamos hecho cosas feas delante de Dios, Él no te va a reprochar, te va a dar sabiduría para que corrijas todo. Amén. Entonces, ¿a qué va esta comparación? Simplemente no hay manera de que podamos leer la Biblia
y que la Biblia nos diga que la piedad implica aceptar todo en tiempo y afirmar a todos sin importar nada. Mire, también la piedad o la misericordia no implica que la aceptemos al instante. El que es sabio se tapa el boca. Amén. Amén. El que es sabio se tapa el boca. El que es sabio no reclama en ese instante. El que es sabio lo pone en las manos de Dios. Pero no quiere decir que por eso ya soy sumiso, ya soy dejado, no. Cuando viene la sabiduría, entonces utilizamos las palabras correctas para poder discutir el asunto y ponernos de acuerdo. Amén. Amén. Mira, yo algo que ya aprendí es quedarme callado. Ya nada más cuando veo que ya subió dos tonitos, 2 decibeles el tono de voz, ya mejor callo el boca. Me callo. ¿Y qué cree que sucede cuando me callo? También se calla, porque como ya no le contesto, ya no me replica. Como ya no le replico, ya no sigue. Dije, ah, qué a gusto estar así. Ya cada quien agarra su celular y se escuda en el celular, ¿no? Se esconde en el celular. Amén. Pero es algo, dígame, es algo que es sabio. ¿Usted quiere dejar de discutir? Aprenda a quedarse callado. Amén. El mismo Jesús predicó sobre no juzgar. También reprendió a la iglesia de Tiatira por tolerar a los falsos maestros y tolerar la la inmoralidad sexual. Apocalipsis 2:20. Fíjese bien. Jesús decía no juzgues. Pero quiero que mire algo, porque aquí va a encontrarse algo maravilloso. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Y no dice Pastor Fabián ahí, Ana Laura, no dice al Pastor Fabián, dice a Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense bien. Jesús dice no juzgues, pero Jesús también dice tengo estas cosas contra ti. Pero lo está haciendo con sabiduría. Ahora, ¿a dónde voy? A ver si me lo encuentras. ¿A dónde voy? La Biblia habla de que solamente aquel que es santo y que obedece en todo a Dios tiene la autoridad de juzgar a los demás. Solamente a mí, pero que verdaderamente haga todo lo que pide la palabra de Dios. Así es que si usted quiere juzgar a alguien, haga todo lo que dice la palabra. Tenga un corazón como el de Jesús, tenga una mente como el de Jesús, tenga un amor por los hermanos como el de Jesús. Haga todo como Jesús, todo como Jesús. Amén. Amén. ¿Sí aquí, hasta aquí o no está aquí? Sí, amén. Entonces, no juzguen tampoco significa que suspendamos todas nuestras distinciones morales. Tampoco, ¿verdad? Tampoco. El sermón, porque mire, tampoco vamos a decir, vamos a pasar por la calle o si está en la puerta de su casa alguien teniendo cosas inmorales, digo, ay no, el pastor dijo que no juzguen, déjenos que sigan. No, tampoco, ¿verdad? No quiere decir eso. No quiere decir eso, porque hay momentos en los que tenemos que ser, oye, espérenme, permítanme, déjenme, prendo mi foco aquí, no, váyanse por otro lado. Amén. ¿Está aquí? Entonces, Jesús no prohíbe la crítica dura. Crítica, diga conmigo, crítica. Crítica. No es lo mismo juzgar que criticar, ¿verdad? Cuando seas necesaria, siempre y cuando sea necesaria. En el Sermón del Monte, Mateo 7:5, todo el sermón, si usted lo lee, si lee Mateo 7:5, está llena de situaciones que habla duramente nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo empieza.
Hipócrita. Estaba hablando de no juzgar. Hipócrita. Aquel que le gusta juzgar, no levante la mano. A los demás, dice. Que le dice el Señor, primero saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, primero vete tú, corrígete tú en lo tuyo, en lo que haces mal, y entonces después tendrás la capacidad para poder corregir a los demás. Amén. Miren, una de las tareas fue este miércoles, que la tarea era ver en qué fallamos nosotros. ¿O fue la pasada? Fue la pasada. La pasada. Una de las tareas en el estudio de entre semana es esas, ver en qué fallo yo para poder ser un buen discípulo de Jesús. Y porque lo que fallo hace que me aleje de Jesucristo. Entonces, Jesús le dice a la gente que tenga cuidado, ¿verdad? Que tenga cuidado. Dice, no juzgues. Espera que tengamos discernimiento. Jesús nos dice, no juzguen. Jesús también dice, versículo 6, miren. Hasta el 15. No des 6, no, es el 7, perdón, es el 7. Cuando tú aprendes a no juzgar, en el versículo 5 dice, hay algo que viene una recompensa. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. Y el que busca, ¿está aquí? Y el que llama, se le abrirá. Fuerte, se le abrirá. Amén. Ok. Cuando tú y yo aprendemos a no juzgar, sucede algo. Que cuando le pedimos al Señor, se nos dará. Mire, el no juzgar implica en aprender a ser personas justas, rectas, temerosas de Dios. Amén. Tener esos 4 códigos como Job, hermano, para que se nos restituya todo. Muchos hemos perdido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mire, si a un cristiano le dijéramos que cuando llega a Cristo va a perder su casa, ¿creería? Si tú les dijeras, a ver, oye, cuando llegues a Cristo hasta puedes perder tu casa y a tu marido, ¿creería? ¿Llegaría a Cristo? No, ¿verdad? Diría no. Uy, si me va a pasar eso. Pero quiero que miren que en esta carrera también vamos a perder cosas. ¿Se amén o no ven? Vamos a perder cosas. Va a haber situaciones bien difíciles. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Que cuando logramos alcanzar a ser justos, temerosos de Dios, rectos, apartados del mal, el Señor nos va a restituir. Y cuando usted pida, se te dará. Cuando busques, hallarás. Y cuando llames, se te abrirá la puerta. Amén. Dice, porque todo aquel que pide y que recibe, y el que busca y halla, y el que llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes, a ver, díganme, le dará una piedra si su hijo le pide pan? Si tienes hambre, por mucho que no tengas dinero, si tus hijos tienen hambre, les vas a dar piedras. ¿Sabe yo qué he visto hacer a las mujeres como Alejandra, como mi mamá, como Isabel, aún en su momento cuando la conocí? Prefieren dejar de comer ellos y darse a los hijos. Amén. Yo lo hice. Lo vi con mi mamá. Mi mamá prefería que nosotros comiéramos y ella se quedaba sin comer. Y he visto que muchas madres así son. Por eso Jesús les dice, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pidiera un pescado le daría una serpiente. ¿Verdad que no?
Entonces tenemos algo de Cristo Jesús aquí. Porque eso de dejar de comer, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le llamaría a usted? ¿Es un qué? Es un sacrificio. Entonces algo tenemos de Jesús aquí, ¿verdad? Nos sacrificamos por los demás. Y dice la Biblia, pues si a ustedes siendo malos, ay, mire cómo nos dice el Señor, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, o sea, si tú que eres pecador, malo, desobediente, te sacrificas por tus hijos, ahora fíjense, cuánto más tu Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las pidan. Mire, Dios es bueno. Amén. Nada más David lo creyó. Dios es bueno. Dice Dios, o sea, si yo veo que ya eres una persona que no juzga, que tienes la mente de Cristo, que tienes el corazón de mi Hijo, que estás haciendo todo lo necesario para agradarme a mí, no al ser humano, lo que me pidas, yo que soy bueno, santo y puro, ¿te lo qué? ¿Te lo qué? Daré. No dice, ni especifica algo, dice lo que me pidas. Lo que me pidas, te lo daré. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo. A ver, ¿cuántos quieren que su mujer los trate bien? De los hombres, a ver. Enrique, ¿tú no quieres que tu mujer te trate bien? Dito amén. ¿Tú, Ernesto? ¿Sí, amén? Tú, David, ¿no quieres que esta niña, todavía ni se casan y ya estás padeciendo? ¿No quieres que te trate bien? Sí, amén. Mira, ya está llorando, pobrecito. Dice, pues si quieren que las traten bien, hagan. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley de los profetas. Si yo quiero que mi esposa me trate bien, yo soy el primero que la tiene que tratar bien a ella. Amén. Amén. Yo soy el primero, así tú. Si tú quieres que tu vecino te trate bien, tú trata bien primero a tu vecino. Como quieres que te trate la gente, trata tú a los demás. Amén. ¿Sí está aquí? Ahora piense, ¿cómo trata a los de su casa? ¿A grito? ¿A grito la van a tratar? ¿Cómo quieren cómo trata a los de su casa? ¿A groserías? ¿A groserías la van a tratar? ¿Cómo trata a los de su casa? ¿Con mentiras? Con mentiras lo van a tratar, porque ¿se acuerda lo que leímos? Con la vara que midas Serás medido. Entonces, ¿cómo es usted con la gente? Y no hablo también nada más de los hermanos, sino de un cristiano. Para impactar en la sociedad debe de ser amable con todos los que lo rodean. Amén. Amén. ¿Cómo es ahí? ¿Sabe qué? Hermana, por favor, pase el mensaje. Ay, pastor, mire, yo para evitarme de problemas no le hablo a nadie del edificio. Entonces, ¿cómo es que te traten a ti? Si no eres amable con los demás, si no saludas a los demás. Ayer platicaba con mi suegra antier, que vino, y íbamos saliendo, nos desviamos en el camino, yo iba por un lado y mi esposa y ella iban para otro, pero en el camino iba yo saludando. Buenos días, hola señor, buenos días, buenos días. Y mi suegra, ay, dice, le digo yo, aquí yo quiero ser como en los pueblitos, suegra, que todos se saludan. Dice, ay, sí, yo siento re feo cuando salgo al centro de ahí del pueblo y no encuentro a nadie, pues hasta saludo a los perritos mejor. ¿Cómo quieres que te traten? Y sabe que mi suegra también es bendecida. No falta la vecina que le regale los nopales, la vecina que le regale esto, la que le regale otro, la que ya le invitó los tamales, la que ya le guardó las carnitas. No falta. Pero es como tú trates a los demás. Pero primero yo debo de aprender a tratar bien para que él me trate bien, para que ella me trate bien.
Amén. ¿Cómo Amén. tratas a la gente? ¿Cómo es usted con la gente? Ahora, ¿les dijo hace rato hipócritas? Jesús. ¿Sí les dijo hipócritas? Porque no vais a ser de esos hipócritas que a los de la calle tratas bien, a los vecinos tratas bien y a tu familia tratas peor. ¿Está aquí? ¿Sí está o no está? Mira, alguien hasta se enderezó. Hijo. ¿Verdad? Porque nos dice hipócritas el Señor. O sea, yo le vuelvo a repetir esto. El primero o la primera persona que debe de probar de tu cambio, de tu amor, de tu misericordia, de Cristo en tu corazón, primero es tu esposa y después son tus hijos. Primero es tu esposo y después son tus hijos. Primero la familia. No seamos fariseos, hipócritas, que tratamos bien a todo el mundo y en casa no tratamos bien a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí, amén? Ok. Dicen, porque esta es la ley de los profetas. A ver si... Entren por la puerta estrecha. ¿Qué es una puerta estrecha? Chiquita, angosta. ¿Sí? Entren por la... Es difícil pasar por una... Mire, con esta panzota, sí ha de ser difícil pasar por la puerta estrecha, ¿no? ¿Qué necesitaría hacer? Meter la panza, ¿no? Ya ni la puedo sumir. Amén. Amado, ¿qué sería? Tendría que hacer un sacrificio, ¿verdad? Para poder entrar por la puerta tendría que hacer un sacrificio. ¿Sí o no? Dejar de comer, hacer ejercicio, para adelgazar y poder entrar por la puerta estrecha. Jesús dice que entremos por esa puerta, o sea, va a ser un lugar en donde vamos a entrar, pero va a haber sacrificios, implica sacrificios, porque mire lo que dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿A dónde? A la perdición. ¿Y cómo es esa puerta? Ancha. Pues, ¿y cómo entra uno en esa puerta? A gusto, fácil, ¿eh? Nada de que, ya ves cómo no estoy panzón. Así le digo a Isabel, ya ves cómo no estoy panzón. Aquí en la puerta ancha estoy a gusto. ¿Pero a dónde me va a llevar? A la perdición. ¿Por qué puerta cree que usted entren los que van al mundo? Por la ancha. Y nosotros tenemos que entrar Por la estrecha. por la estrecha. Dice, porque estrecha es la puerta y el camino, ¿cómo? Angosto. ¿Qué es angosto? Chiquito, ¿eh? ¿Han visto esos videos en el internet de ahí por China, por Guatemala, así, en las carreteras de los montes? ¿Cómo son las carreteras? Angustas. Angostas, chicas. Dice, porque el camino es angosto que lleva a la vida y pocos son. ¿Qué dice? A ver, pregúntale al de al lado. ¿Tú ya hallaste el camino? Dice aquí una persona, el único camino que he hallado es el que va rumbo al altar. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Amén. Amado hermano, nosotros ya hallamos el camino. No piense usted que no ha hallado el camino. Desde que usted recibió a Cristo y conoce de la palabra de Dios, ya halló el camino. Amén. Pero es estrecho, tiene muchas curvas, hay muchas dificultades, pero ese camino nos va a llevar a la vida, y no una vida terrenal, sino una vida eterna. Amén. Pero dice la Biblia que pocos son los que la hallan. O sea, que a lo mejor que estaremos ahorita aquí como 30 gentes, pero pocos hallaremos el camino. Porque cuando hallas el camino, ¿qué haces? Haz de cuenta que estás en un pueblo y te dicen, vete allá, venden el pan de nata allá con la señora Francisca. Pero ¿cómo me voy? Mira, te vas aquí por la carretera ancha, pero en 3 kilómetros
hay una vereda y ahí le cortas. Y cuando hayas la vereda, ¿qué haces? Caminas por la vereda para llegar con doña Francisca al pan de nata, ¿sí o no? Tú caminas por donde quiere que Cristo camines. Cristo que camines tú. O sea, ya encontramos el camino. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Sí la estás obedeciendo o no? ¿Nos ha costado trabajo? A mí me ha costado mucho trabajo obedecer al Señor. Andar en el camino. Mucho trabajo. No por ser pastor es fácil. Creo que es más difícil. Creo que es más difícil. ¿A cuánto nos ha costado trabajo? A ver si dice algo de 16. ¿A cuánto nos ha costado trabajo? ¿Está aquí? Amén. No, dice, guárdense de los falsos que vienen a ustedes vestidos como como ovejas, pero por dentro, ay, gloria a Dios, que ya recibí revelación de eso, amado, ¿verdad? Guardarnos de los falsos profetas. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué? ¿Qué dice? Es el que me preguntó. A ver, Santiago 4, 11 y 12. 11 y 12. Ya se me olvidó cuál. Dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. O sea, no hables de los demás. Voltea atrás y dile a la hermana que está aquí atrás de ti, ya no hables de mí. A la hermana, dile fuerte, dígale al de atrás, ya no hables de mí, ya no murmures de mí. Dice, hermano, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano, mire, el que murmura del hermano murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué? Sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues? Ahora sí, voltea otra vez y dile, ¿quién eres para juzgarle? Dígale al de atrás. Dígale. Si te quitaras el cubrebocas, a lo mejor diría que estás bonita. Amén. Miren, esto es lo que le decía la palabra. Gracias. ¿Se puede hablar de los hermanos? Haga conmigo un pacto delante del Señor. Yo le decía hace rato a la hermana Nati, las ovejas no son mías. ¿De quién son las ovejas? De Dios. ¿De quién es usted? De Dios. Yo lo voy a llevar a la gloria eterna. ¿Amén? No. ¿Quién lo va a llevar? Dios. Entonces usted es de Dios. Amén. Pero y como usted es de Dios, Dios puede designar a veces que usted se vaya de la iglesia. O que lo ponga en su corazón y irse de la iglesia. Nada más haga un pacto conmigo. Cuando se vaya, no hable mal de la iglesia. Ni murmure de quién. De los hermanos. De los hermanos. Porque usted no es juez. Amén. Amén. Nada más David va a hacer el pacto. Ni Nati dijo amén. ¿Sí, amén o no amén? Ni el pastor, miren, ni el pastor. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, es necesario que nosotros aprendamos a no juzgar, ¿verdad? A no juzgar. Amén. Es una parte importante de todo cristiano. Decía un amigo en el mundo, no señales, ¿cómo me hacía? No señales con este dedo, porque 3, 4 te están apuntando a ti. Y hay otros dichos más feos en el mundo, ¿verdad? Cuando hablas de los demás. Pero a veces tienen razón, hermano. Si nosotros, como dijera alguien, tenemos cola que nos pisen, no juzgues a los demás.
juzgues a los demás. Si tú eres chismoso, no juzgues. Si eres rata, no juzgues. Si eres grosero, no juzgues. Si eres flojo y perezoso, no juzgues. Si eres mal hablado, no juzgues. O sea, si tienes algo que no has cambiado, entonces no te da derecho a juzgar a los demás. Ningún amén. Amén. Entonces, aprendamos a no juzgar. Aprendamos a ser amables con todos. Y ya te dije, y dejemos de ser como dijo el Señor ahí. ¿Sabes cuál era la del hipócrita? Creo que el 7. No seamos hipócritas. ¿A quiénes son a los primeros que no vamos a juzgar? A los hermanos y a mi esposa y a mis hijos, a mi esposo y a mis hijos. A tu prometido también, hija, para que no te sientas mal. A tu prometido también. Amén. Y a tus cuñados. Amén, amén. No juzguemos, dígale al lado, ya no vamos a juzgar. Dile, ya no te va a juzgar. Dígale fuerte que no lo oigo. Dile a nadie o le tengo que le digas acá. Denle un aplauso al Señor, amado hermano. Gloria a Dios.